Aleluya. Gloria al Señor. Pues vamos a comenzar esta clase. Creo que es la tercera, ¿no? La tercera, este día, en el cual pues nos estamos preparando en un momento crucial que está viviendo el pueblo de Dios, donde estamos viendo el cumplimiento de todos los tiempos, el cumplimiento de las profecías. Y yo creo que todo el mundo hoy en estos momentos tiene un signo de interrogación pensando, ¿estaremos viviendo lo que dicen las profecías? Y verdaderamente el Señor va a cumplir todo, porque Jesús dijo, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesús lo dijo en Lucas 22:37, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y yo te digo, lo que está escrito de nosotros tiene cumplimiento. Porque así la cabeza, así el cuerpo, igual. Y tenemos que basarnos en eso, si no estamos nosotros arando por tierra que no es tierra santa, sino la tierra que Dios nos ha mandado a labrar. Por eso yo quiero repetir de nuevo en Isaías 46:10 lo que está dicho, por el profeta, por supuesto, pero siempre enfocando este tiempo donde dice, yo anuncio lo por venir. Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto lo dice en Isaías 46, verso 10. Podemos encontrar en Isaías muchísimos versículos que habla de este tiempo. Lo único que siempre el Señor esconde, Él esconde siempre en las profecías que hay que ir dirigido por el Espíritu Santo para descubrirlo, para encontrarlo. Por esta razón, así como se cumplieron todo lo que los profetas dijeron de Jesús por boca de Dios, así también habló de su plan en su pueblo. Y el Señor dice que se ha sentado para pulir la plata y el oro. O sea que sabemos que estamos siendo pulidos. Así que vale más que lo creamos, que nos está puliendo. Y es un proceso que toma su tiempo, ¿no? Él lo sabía, nosotros también tenemos que saber todo esto de antemano. Jesús lo decía, es que se tiene que cumplir las Escrituras. Cada vez que algo pasa, es que se tiene que cumplir las Escrituras. Y él estaba consciente de eso. Pero bueno, viendo toda la historia y empapándome, porque estamos hablando de lo que es las profecías, no la profecía de decir, hermano, no se preocupe, que hay terremoto, eso que ya viene el Señor. No estamos en esa postura. Estamos hablando realmente qué está tratando el Señor con nosotros. Porque si nos quedamos nosotros igual, ¿de qué vale? Tiene que haber una transformación, tiene que haber una restauración, porque el Señor dice que Él va a restaurar todas las cosas. No es que va a restaurar como nosotros se va la luz ahí, que van a restaurar la electricidad. Qué bueno que vamos a tener luz ahora. No, es en lo que nos está restaurando a nosotros, que está poniendo las cosas en orden en nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos leído, que hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, lo hemos leído. Y también, pues, cuando nos sentimos que nos falta, nos medimos y decimos, todavía me falta un tramo. Pero qué bueno que estamos nosotros pues al pendiente, no estamos nosotros ignorantes de eso. Y es lo que estamos nosotros viendo ahora. Yo lo veo que en su infinita misericordia, sabiendo que ya Dios había establecido a 12 apóstoles, los estableció, los escogió el Padre, Jesús no los escogió, dice el Padre escogió a aquellos 12 hombres que iban a ser clave en el reino. Que ellos iban a ser voceros, o sea, iban a ser los primeros que iban a abrir esa brecha grande, pero en el pueblo judío. Después vimos que también alcanzó a los gentiles, porque esto se tenía que cumplir también en todas las profecías, donde nosotros podemos encontrar en Ezequiel, en Isaías, podemos encontrar en muchos que vamos a estar nosotros compartiendo durante este seminario, todas aquellas cosas que se dijeron a un pueblo que no era pueblo. Sí, nosotros. Puede ser, como digo, que vengamos de ramas judías, pero para nuestra forma de formación éramos gentiles. Costumbres gentiles, religiones así de que pues idolátricas y posturas de hombre y nada de conocimiento de la ley, nada. Nosotros así nos hemos criado, con un conocimiento de Dios muy externo, o sea, Dios allá y yo acá. Y Dios, mientras más lejos, pues
ese es Dios. Así nos criamos, ¿ves? Pero entonces ahora estamos aprendiendo que el Señor dice, Él nos ha acercado a Él. Y estamos en este proyecto, que nunca se había hablado de este proyecto en el pueblo de Dios, porque se consideraba que nadie podía alcanzar una estatura en Dios. Nadie podía alcanzar esa santidad. Los que trataron de hacerlo, lo hicieron a la fuerza y mandaban que la gente estuvieran vestidas de blanco, que se mantuvieran, que no fueran aquí, que no oyeran allá, que no se mezclaran, pero ni aún así llegaron a ser santos. No pudieron, no hubo forma, no pudieron hacerlo. Pero bueno, como quiera, esos 12 apóstoles hicieron lo que Dios le mandó y después vimos que también se fueron a los gentiles, aunque no fue una cosa fácil. Tuvo que venir una visión a Pedro para que Pedro rompiera completamente la formación que tenía de que los gentiles eran inmundos. Ellos los veían así, marranos, inmundos. Eran gente que tú no te podías topar con ellos para que tú no aprendieras sus costumbres y sus creencias y sus credos. Entonces ellos, para poder mantenerlo en la ley, así, ellos lo que hacían era que no se mezclaban. Y así no se les pegaba nada de ellos. Esa era la forma en que los judíos se criaron. Todavía hoy en día hay judíos de estos ortodoxos que ellos no, ni siquiera, muchos ni pasaban por frente a casa de un gentil, para que no, tú sabes, porque ellos consideraban que eran inmundos y todo eso podía repercutir en ellos. Y eso nosotros lo hemos visto, pero ya todo eso se ha ido desplomando. Y doy gracias a Dios porque Dios en su infinita misericordia le apareció a un tal Saulo de Tarso, que era súper judío, fariseo, pero bien fariseo, con el mejor maestro en todo Israel, ¿verdad? Que era Gamaliel, que era decir, tengo de maestro a Gamaliel, era lo máximo. Él tenía todo lo que realmente podía tener un judío, verdaderamente judío. Pero como Dios no le importa la posición que tú tienes para sacarte de ahí y ponerte donde Él quiere, porque conoce tu corazón y sabe lo que tú puedes proyectar, pues Dios lo llama. Pero lo llamó de la forma más diferente que nosotros hemos podido ver en llamado, aunque conocemos llamados así también, el Señor. Y yo quiero que busquemos ahí, cuando Él comienza a hacer esa transformación, que vamos a hablarlo, porque quizás muchos de nosotros no hemos tenido esa transformación, porque no hemos tenido una formación como la de Saulo. Hemos tenido otra formación religiosa, con ciertas formas y maneras, que nos costó trabajo quizás salirnos de eso. A muchos les ha costado salirse de una formación muy religiosa, y a otros no, a otros simplemente el amor del Señor los ha traído con cuerdas de amor, y entonces ha sido fácil, no ha tenido ningún problema, pero a otros sí, como vemos nosotros que pasó con Natanael, que no más que el Señor le llama, le habla, inmediatamente dice, mi Señor y mi Dios, él se quedó sorprendido de lo que le había dicho, porque él estaba conectado con la realidad de un reino. Y no un reino así como estábamos esperando nosotros, que es un cambio político, no. Él estaba yendo un poquito más adentro y decía, yo quiero el momento de poder sentarme debajo de mi vid y debajo de mi higuera y poder meditar sin tener ningún temor y tener esa conexión con Dios genuina y verdadera. Y fue cuando el Señor le dijo, cuando te vi debajo de la higuera, ahí te conocí. Le dijo, ¿de dónde tú me conoces? ¿De dónde tú me conoces? Entonces vio que el Señor había visto hasta los pensamientos de él. Y eso hizo que es el único que le dijo así al Señor. Y fue fiel, muy fiel fue Natanael. Pero en otro tuvo otro tipo de trato. Bueno, como sabemos que ya culminó en Judas. Que verdaderamente Judas pues no tenía un potencial de que estaba buscando a Dios simplemente, pero Dios los escogió. Porque siempre vamos a ver el ejemplo. Dios siempre muestra el ejemplo, como yo mostré la vez pasada, como en la cruz había dos tipos de creyentes. Uno que, yo quiero un evangelio solamente de progresar y todo eso, más nada. Y el otro era, yo te quiero a ti, Señor, yo quiero estar contigo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y ese fue el que alcanzó el que el Señor le hablara y le dijera una promesa, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue cuando único Jesús habló.
Y bueno, pues ahí siempre vamos a ver un ejemplo de dos. Siempre vamos a ver un David y un Saúl. Vamos a ver siempre, porque esos son tipos que encontramos en la Biblia. Pero Dios lo escogió. Pero cuando Dios escoge ahí a este Saulo, sabemos en la historia por qué lo escogió. Porque puse, ¿y de quién? ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que escoger un hombre que tenía un historial tan horrible que él había mandado matar cristianos, hermanos? No solamente los llevaba a prisiones. Él dice que los obligaba a blasfemar. Los torturaba para que ellos blasfemaran. Él hizo cosas horribles y lo dice. Y lo dice aquí. Y yo quiero que leamos aquí un momentito, en 2 de Corintios 12, ahí lo que dice, bueno, ya el apóstol Pablo, que si vamos al libro de los Hechos todavía no le decían apóstol, realmente era pues alguien que había tenido un encuentro genuino con el Señor. Y eso fue formando en él un carácter de apóstol y Dios fue quien lo ordenó. No es apóstol de hombre ni por hombres, ni es apóstol de dedo tampoco. ¿Verdad? Porque puedo decir, tú eres apóstol y tú vas a hacer esto y tú eres... No, ahí él lo dice claro. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino de Dios, que lo llamó. Pero quiero que leamos ahí en 2 de Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 12. Hay muchas cosas que el apóstol Pablo fue usado tremendamente para hablar de este tiempo que estamos nosotros hoy viviendo aquí. 12, versos 2 al 4. Donde fue el llamado tan tremendo que tuvo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Bien, vean esto, me gusta mucho en la historia marcar ciertos datos que Dios permite que hayan en estos datos. Él permite que se escuche más o menos ciertos datos que pasan por alto para mucha gente que estudia las cosas más así por encima. Cuando él está hablando de esto han pasado años. Él está dando un testimonio, ¿sí? Pero cuando él fue, y sabemos todo lo que fue el proceso, que él iba camino a Damasco, él iba ya con cartas donde se iba a saquear las casas donde habían cristianos para llevárselo preso. Y él iba a esa es la función que iba el apóstol Pablo, que no era ni apóstol, era Saulo, ¿verdad? Y él era un hombre muy dotado, muy estudiado, sabía muchos idiomas, sabíamos que tenía 2 ciudadanías, era judío, era romano, tenía muchas ventajas, la verdad que tenía muchas ventajas. Tenía un contacto con reyes, también con sacerdotes. O sea, en todo el aspecto con los romanos, que con lo que es el movimiento, o sea, lo que es los sacerdocio, él tenía, como decimos nosotros, palanca. O sea, que tenía un empuje y le creían y lo obedecían porque él tenía autoridad en ese ambiente. Él tenía mucha autoridad y Dios lo escoge, ¿verdad? Y entonces, yendo él en esa situación, sabemos lo que pasó. El Señor lo para. ¿Pero por qué lo para? Porque hubo alguien que pasó un sacrificio muy grande, que murió a pura pedrada y oró por él. Por eso es que es tan importante que oremos unos por otros. Es muy importante que oremos unos por otros. Porque Esteban, que fue un hombre lleno de sabiduría, lleno de poder, y era elocuente en su palabra, aunque era un diácono. Él fue llamado a ser diácono, a ser siervo. Un diácono no es una figura importante en una iglesia en el sentido, sino es un siervo. Y él servía las mesas, pero no se quedó ahí, él siguió desarrollando el espíritu que había en él, porque eran llenos del Espíritu Santo. Los que eran diáconos tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, que fueron escogidos para esa tarea, porque mira que había que tener paciencia, porque las griegas, porque las judías tenían sus choques. Y entonces para poder tratar con ese ambiente se necesitaba gente lleno del Espíritu Santo. Por eso uno necesita ser lleno del Espíritu Santo para tratar con todo tipo de gente. Para no usar la mente ni usar la fuerza que nosotros hemos aprendido o que la hemos traído de las costumbres que hemos tenido. Y por esa razón sabemos en la historia, dándole un paseíto a la historia, que fue llevado preso Esteban sin causa, por envidia, porque era poderoso en hechos y en palabras. Era tan tremendo que, mira,
él pues anulaba completamente a todo el ambiente religioso que había en ese tiempo, que no tenía manifestación ninguna. Y todo el mundo decía, oye, mira Esteban, ¿lo oíste? Mira qué poder, qué tremendo. Iban con Esteban. Y entonces, ¿qué pasó? Él fue llevado preso. Sabemos en la historia que fue sentenciado a muerte. Le levantan falsos testigos, hacen todo lo posible para poder sentenciarlo a muerte. Y entonces tenía que haber un verdugo principal, que era el principal, en este caso era Saulo de Tarso. Era el principal el que tiraba la primera piedra. Ese que daba la primera piedra, ya entonces los otros ya podían seguirle. Pero nadie podía tirar una piedra hasta que ese tirara la primera piedra. Sabemos que es él porque la vestidura de Esteban se la pusieron a los pies de Saulo, porque ese era su trofeo. Esa era la recompensa, la vestidura. La vestidura es muy valiosa, hermano. Para nosotros la vestidura es nada. Pero para todo lo que es este tiempo y tiempos en muchos lugares, yo les estuve diciendo como en Guatemala, yo me sorprendí que las mujeres ahí tenían 2 cortes de telas nada más, las indígenas. Y esa corte era carísimo, porque era hecho todo a mano. Todo era a mano, se metían horas, días, meses haciendo el corte de tela. Y ellos se enrollaban en esas 6 yardas de tela y se amarran aquí. Y ellos tienen 2 cortes. Cuando estaban muy apretados de situación, entonces ellos daban un corte, que nunca se me olvida la palabra esa, cuando la dan que la gente lo lleva y le da dinero por eso. Empeño. Sí, porque nunca me acuerdo de esa palabra. Empeñaba ese corte para poder entonces salir de un apuro financiero, y cuando ya podía mejorar, pagaba y sacaba su corte. Yo no sabía esa historia hasta que fui a Guatemala, pues yo no sabía eso. Pero ellos no tenían más vestimenta que ese corte, que eran como unas 6 yardas en las cuales ellos se enrollaban y con una blusita. Pero pasaba igual allá en el oriente, era exactamente igual. La vestidura era muy costosa. Recuerdan que la vestidura de Jesús fue partida, la vestidura, lo que es la ropa, no lo que es el manto de afuera, sino se partió en 4 partes y se dio. Y lo otro lo rifaron, porque era muy valioso. Era muy valioso. Claro, nosotros tenemos un concepto muy occidental de aquí, que eso, para nada. Vete a la segunda, ahí a $1 compras ya lo luces. Aquí no tenemos ese concepto, pero ese es el concepto histórico que tenemos nosotros que darnos cuenta de eso. Esa vestidura se le pone a los pies ahí a Saulo, pero hoy es la oración de Esteban, cuando Esteban empezó allí a interceder por el verdugo que le estaba haciendo aquello, porque ya se conocía de todo lo que Saulo estaba haciendo a todos los cristianos. Era, podemos decir, el perseguidor de la iglesia. Número 1, perseguía a la iglesia. Él, donde quiera que había cristianos, los llevaba y los mandaba a maldecir y los mandaba a matar. Mataron muchos, hermanos. No que mataron 2 o 3, mataron muchos. Busquen las historias y te vas a dar cuenta de eso. Dice que estando él, y eso lo encontramos en Hechos 6, si quieres lo podemos ahí leer ahí donde qué pasó. En Hechos 7. Hechos 7, vamos a leerlo porque después pasamos aquí a Corintios, donde estábamos nosotros leyendo, donde íbamos a leer. ¿Ok? Vamos aquí a Hechos. En el capítulo 7, en el verso 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hermano, lo que arremetieron a una contra él era el pueblo religioso, el pueblo judío, el pueblo religioso, que no quería que para nada. Y él estaba predicando al Cristo crucificado, al Cristo resucitado. Había esa contienda entre los judíos y los cristianos. O sea, no aceptaban a los cristianos porque decían que era falso, que el Mesías no podía ser el Cristo. Ese no es el Mesías. El Mesías tiene otra posición, una posición de gloria. Y Jesús vino manso y humilde
andaba ahí con un montón de gente alrededor, gente cojo, leprosos, paralíticos. No, ellos decían, no, eso no puede ser, así no es. Entonces ellos estaban convencidos de que Jesús no era el Cristo, el enviado. Estaban ellos apoyados en eso. Y por eso arremetieron contra él. Decir, yo veo a Dios. Eso era, hermano, el que veía a Dios se moría. Eso no se podía. No le creía simplemente. Y dice, entonces ellos dando grande voz se arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bien, tú dices, bueno, ¿se acabó la historia? No, lo que ese hombre oró, un hombre lleno del Espíritu Santo, muerto por causa de envidia, cuando él era realmente un producto importante para la iglesia, para el primer tiempo. Él era una persona importante. A veces tú dices, tan importante era esa persona para el reino. ¿Y por qué se murió? Tú no sabes los proyectos de Dios. No sabemos. ¿Por qué razón pasan cosas así? Muchos dirían eso. ¿Por qué? Pero el Señor tenía un plan con Saulo y ahí culminó la copa. Ya ahí culminó la copa en la cual el Señor ya se hartó de Saulo y dijo, es hora que Saulo se convierta en el Pablo. Pablo quiere decir pequeño. Este se cree mucho y lo va a hacer bien pequeño. Va a saber todo lo que va a tener que sufrir por causa del nombre. Pero este va a tener, porque este no le tenía miedo a nada. Este era valiente. Eso sí tenía. Saulo era muy valiente. Y comenzó y dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia entrando casa por casa. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es el resumen que tenía el Pablito el Saulito Que tú dices, ¿Dios puede cambiar un corazón? Si tú dices, hermano, si cambió a Saulo, ¿cómo no va a cambiarnos a nosotros, verdad? Pero eso vino a ser, no sé qué tiempo demoraría, de ahí a cuando el Señor le aparece allí a Saulo, yendo, dice, él respiraba odio, venganza. Él quería pues acabar con todos los cristianos porque él era un fariseo y él sabía que esto era una secta falsa, que es una secta, había que extinguirla, de alguna forma, exterminarla a la mala, matándolos a todos, imposible, porque eso no se ha podido hacer en ningún lado. Mientras más tú matas cristianos, más salen. No trate, pues sí, cuando en China pasó eso, ¿qué pasó? Pues había muchos cristianos, pues no, vino una persecución horrible, y creían que se había extinguido completamente los cristianos en China. No, hermano, cuando ya por fin dieron un poco de libertad y fueron allí los misioneros, vieron que se había multiplicado. Se habían multiplicado los cristianos, pero ¿cómo es posible que se han multiplicado si con esa persecución y escondiéndose? ¿Cómo es posible? Porque ahí es donde crece. Ahí es donde crece. Es una fórmula muy extraña, pero así es. Es donde verdaderamente ellos agarran fuerza y ellos pueden seguir adelante. Pero bueno, en esta experiencia, ¿qué hizo Saulo cuando aparece el Señor? Dice, yo vi una luz del cielo que sobrepasa la luz del sol. Y él venía. Muchos dicen que viene un caballo y todo, pero aquí no dice nada de caballo. Yo el caballo no lo voy a mencionar. Ellos más usaban mulos, usaban camellos, usaban dromedarios, lo que yo vi. De veras que no vimos caballos. Las 2 veces he estado en Israel, nunca he visto un caballo. Pero sí vimos dromedario y vimos burro y vimos muchos venados y cosas de esas ahí. No, de verdad que no habían romanos ahora. Bueno, como quiera.
Sí vimos un dromedario ahí, un hombre ahí cerca del templo, que estaba un beduino ahí y lo botaron de ahí porque no querían que tuviera un dromedario cerca, que es como un camello, pero tiene una sola joroba, y es más chiquito. Pero bueno, él iba con un grupo, con una comitiva, para llevarse a más cristianos, eliminar. Dice que él iba hasta pueblos extranjeros a buscar cristianos. Él pasaba como él podía, era romano, hermano, él era romano, él podía pasar fronteras sin ningún problema. Él tenía una autoridad para eso. Pero si leemos aquí, quiero que veamos, vamos a ver aquí, y no es que voy a entrar en ese detalle, pero es importante por qué razón el Señor seleccionó a este hombre. Sí sabemos ya en su biografía que fue la oración de Esteban. Para enseñarnos el Señor qué importante es en un momento crítico que nuestra oración va directo al trono. No pasó así cuando estaba en el Éxodo. Antes de estar, cuando yo estaba en Egipto, dice, el clamor llegó a Dios. El clamor. Dios oye el clamor. Y más, sobre todo, cuando somos su pueblo. Él oye nuestro clamor. Y nosotros a veces queremos resolverlo por nuestra fuerza, pero no. Deja que el clamor tuyo sea escuchado por Él. Entonces Él acude en el momento propicio. Y por esa razón vemos que así pasó. Ahora sí vamos ahí a donde está en Corintios. Vamos a ver parte de lo que Él pasó, de lo que Él ocurrió allí. Sabemos que yendo Él por el camino de Damasco le apareció el Señor y le apareció una luz más fuerte que la luz del sol y Él quedó ciego. Todos vieron aquello, pero no oyeron. Vieron la luz y todo, pero no oyeron. Pero el único que se quedó ciego fue Él. Los que iban con Él no se quedaron ciegos. No había propósito con los demás, pero Él perdió la vista completamente. Y tuvo que ser llevado a una casa y ahí estuvo 3 días. En esos 3 días, en esa meditación, porque Él quedó impactado, porque oyó lo que Dios le estaba diciendo, lo que el Señor le estaba diciendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, yo no te estoy persiguiendo. Y dice, sí, dura cosa te da cosas contra el aguijón, te estás hiriendo tú mismo. Es como si tú golpearas un cuchillo. Tú te estás hiriendo tú mismo. Pero Señor, él quedó impactado porque él no sabía que verdaderamente ellos eran el pueblo, todos ellos eran el pueblo prometido de Dios, pero que Él era el Cristo, el Mesías que tanto se había predicado y tanto se había esperado desde Génesis, desde el libro de Génesis, cuando se le dijo a Eva, de tu simiente aplastará la cabeza del enemigo. Fue la primera profecía que se dijo acerca del Mesías. Fíjense cuántos años había pasado y confirmado con tantos y eventos y todo hasta ese momento. Era para decir, bueno, pues aquí hay algo que yo no entiendo, Señor, revélame. Pero era tan fuerte la formación religiosa en él que no tenía acceso, así como podemos decir nosotros ahora podemos orar al Señor, muéstrame, revélame, Padre, cómo es esto. No tenía eso, sino que él pues fue llevado a una casa. Y ahí fue, yo lo he estado mirando, hermano, y no me queda duda. Y lo dicen muchos teólogos, cuando fue llevado al tercer cielo. Fue llevado al tercer cielo, él dice, no sé si en el cuerpo, fuera de cuerpo, yo no sé. Y oí cosas inefables porque no podía ver, él podía oír, pero no podía ver. Y nosotros lo primero que queremos ver y después oír. Y el Señor quiere entrenarte a escuchar, y entonces después que puedes ver. La primera cosa es acércate a escuchar y después entonces vas a ver, porque no estamos capacitados para ver. Por eso Dios lo ciega, porque él creía que él veía. Él conocía la ley tapa a tapa, él conocía todo, 613 preceptos de la ley, él conocía. Él sabía dónde aplicarlo y lo que había que hacer. Esta gente son blasfemas, hay que matarlos. Son blasfemos, están blasfemando, están diciendo que el Mesías es él, están mal y dicen que este Mesías dice que es el Hijo de Dios, blasfemia. Merece morir los que crean esto y confirmen esto. En su ley estaba correcto, pero estaba mal enfocado. Yo sé que en esos 3 días que él no comió, dice, ni bebió. No comió ni bebió. Déjame decirte que sin agua tú no puedes vivir. Tú puedes vivir sin comer hasta 40 días, pero sin agua no. Se te paralizan los riñones, se paraliza todo. El agua es esencial en el cuerpo.
Pero ahí es donde él estuvo la experiencia. Muchos teólogos lo confirman. Yo veo que ahí es donde él dice, porque conozco un hombre hace 14 años, 14 años, bien contadito, porque me imagino que nunca se le olvidó eso, que fue llevado, fue arrebatado al tercer cielo. Y oyó cosas inefables, porque no podía ver, que no se le está dado al hombre escuchar. O sea, no está capacitado. Por eso le oyó tanta revelación y por eso le escribe tantísimas epístolas que escribió. Él fue el que más epístolas escribió, siendo como era, ¿verdad? Pero bueno, ahora que ya nos enfocamos en cuál fue la experiencia que tuvo en ese momento, vamos al capítulo 12 de 2 de Corintios. Cuando él dice, mira, ciertamente no me conviene gloriarme. Una cosa que estaba escuchando ayer, estaba Pablo no sé con quién hablando y wow. Dice, cuando nosotros queremos gloria, entonces la gloria de Cristo en nosotros se va bajando. O la gloria es Él o la gloria soy yo. No hay competencia. Si yo quiero tener gloria, que vean mi gloria, la gloria del Señor va descendiendo y la tuya va ascendiendo. Y ahí no funciona la cosa. ¿Bien? Eso es una cosa. Dice, no me conviene gloriarme, no me conviene aprovechar de esto para que ustedes crean que yo soy capacitado, soy alguien muy importante, es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, ya habían pasado 14 años de este encuentro que tuvo genuino con esa luz que lo cegó. En el cuerpo no sé, ni fuera de cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre que si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De ese hombre yo me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré. Él vivió mucho tiempo glorificándose a él mismo, porque tenía posiciones. Aparte él era como un arquitecto, era un hombre de posición y bien establecido y nada pobre. Tenía muchas cosas muy buenas, pero nada de eso, dice, ya eso pasó. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En las debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye en mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. A nosotros siempre nos enseñaron que se le enfermaron los ojos y entonces, tú sabes, puse poniendo excusa, yo no veo eso. Si se le enfermaron o no se le enfermaron, eso no es cuestión, sino que inmediatamente sabía que no podía gloriarse. Si algo le daba por exaltarse, enseguida el Señor lo bajaba. Lo bajaba, le decía, Saulo, Pablo, ¿eres Saulo o eres Pablo? ¿Ok? Bájate de esa nube. No, así no es. Él sabía que había alguien que inmediatamente lo aplacaba, ¿verdad? Entonces, él habla todo esto, él dice todas estas cosas con todo, y quiero que leamos el verso 11. Dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Por qué? Porque él había sido llamado por el Señor a ser el apóstol a los gentiles, y los demás eran apóstoles. Pero esto era apóstol a los gentiles, eso era un llamado muy grande, ¿verdad? Porque iba a topar con gente que no tenía una base de Dios. Eran muchos idólatras, muchos tenían pues cuántas cosas que tenía que él enfrentar para enseñarles de nuevo y llevarlos. Yo sé que era fariseo, él conocía las escrituras, él conocía muy bien las escrituras, pero era enseñarles lo que es en el espíritu y enseñarles que el Mesías era el que había venido. Y por esa razón es que él se metió todo ese tiempo luchando, que le costó realmente una persecución y le costó mucho, casi hasta la muerte. Lo apedrearon una vez y lo tiraron hacia afuera como muerto y se levantó. Y tú dices, ¿cómo?
Nadie se podía salvar de ser apedreado. Lo tiraron así en las afueras de la ciudad, muerto. Pero si Dios lo resucitó, lo sé, yo no sé. Pero lo hicieron los apóstoles. ¿Ves? Hermano, puede sentarse, mira aquí, mira allí. Es mi hermano Luis Cobas, que vino de Venezuela y nos visita. Gloria a Dios. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Él habla de todas estas cosas y ya conocían ya quién era Saulo, que ya no era Saulo, ahora era Pablo. Ya había cambiado completamente. Pero no solamente eso, hermano. Yo estaba leyendo aquí, qué interesante está esto aquí. ¿Bien? Quiero que leamos aquí su biografía. Mira, me ha encantado ver las biografías de todos estos hombres de Dios, porque aprendemos, ¿verdad? Y por lo menos no tenemos complejo nosotros decir, ay, pero yo no soy digno. No, nadie es digno. Pero el único digno es Él. Y si nosotros nos llama a su reino, gloria al Señor. Pero nadie es digno, ¿no? Hechos 26. Vamos a leer un momentito en Hechos 26. Y vamos a ver ahí un momentito. ¿Y por qué estoy hablando de Saulo? Saulo Pablo. Porque él fue el apóstol a los gentiles. Y nosotros como gentiles, pues, queremos saber todas estas cosas. Ya no somos gentiles, ya somos el pueblo también. De ambos pueblos Dios hizo uno, dimos este estudio, ¿verdad? Y ya nosotros nos consideramos parte de ese olivo, porque nos estamos alimentando de la savia del olivo, ¿no? A ver, vamos a ver el Hechos 26. En el verso 1, vamos a ir a leer esto aquí que dice. Entonces Agripa le dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Fíjate que él no tuvo abogado, él tuvo su propia defensa, él fue un hombre preparado. Él le dijo, tú te puedes defender, no necesitas un abogado, tú tienes capacidad para defenderte tú mismo, ¿sí? Entonces Agripa le dijo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, tendiendo la mano, comenzó su defensa así. Y dijo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Óyeme, como un reo ahí va a hablar así con un alto nombre. Había mucha relación de Saulo. Recuerdan, hermanos, Saulo no era un Juanito Pérez cualquiera, era Saulo. Era alguien de renombre, conocido, preparado, que podía entrar en cualquier posición, él podía manejar eso. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, que era lo más religioso que había en aquel tiempo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Es algo. Sabemos que los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. O sea, había controversia entre ellos. Y conocían los dos la ley, pero uno decía, no existe, y el otro sí existe. Y ellos entre ellos discutían, o sea, no se ponían tampoco de acuerdo. Había mucha mezcla entre ellos. Por eso una de las cosas que Jesús viene, porque él tenía que poner en orden todo el desorden que había en la ley, en la Torá, en los 613 preceptos de la ley, que ellos habían, cachicambiado. Todo. Y ellos habían puesto y habían cambiado, le habían puesto aquí comas y aquí le habían cortado y esto no y esto sí, y lo habían achicado. Y entonces eso Dios dijo, hijo, hay que poner en orden la cosa. Ya no puede seguir esto así.
Y eso dice, lo estuve compartiendo, creo que fue la vez pasada, sí, lo compartí la vez pasada. Él vino a establecer eso, y eso es muy importante. Entonces él da su resumen, da su testimonio, su vida, en muy poquitos versículos, en unos 3 versículos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Mátenlo. El Eric que daba el voto, mátenlo. Mátenlo, mátenlo. El voto era así, mátenlo. Él daba su voto, apoyando, porque tenía que haber alguien que tuviera un principio religioso para que supiera si eran reo de muerte, porque los romanos no metían sus manos en eso. Los romanos llevaban allí como llevaron a Jesús y dijeron, no, pero si este hombre no es reo de muerte, es lo que él tiene por causa de la religión de ellos. No merece, vamos a ver qué hacemos aquí. Y fue cuando hicieron ese contraste con Barrabás. Vamos a poner a Barrabás a ver si la gente prefiere que se muera Barrabás y así quedamos bien. Y la gente dijo, no, queremos a Barrabás, que se muera él. Y el mismo pueblo, recuerdan que Poncio Pilato se lavó las manos y dice, yo no tengo parte en eso, ustedes han decidido. Porque ellos no querían, ellos no tenían que ver con los romanos. Por eso es un fallo muy grande cuando los romanos, la Iglesia Católica, empezó a poner que los judíos eran malos porque habían mandado a matar a Jesús. Y realmente, pues, los poquitos judíos, porque el pueblo de Dios se había diseminado, eran muchos judíos cristianos ya. Eso era un grupo de lo que era el Sanedrín, lo que era el grupo religioso más fuerte. Los que querían exterminarlo por envidia, ellos entregaron a Jesús. Y ahora por envidia entregan a Esteban. Y ahora porque no le conviene que Saulo, que era el portavoz de ellos, los estaba desacreditando y ya no era, ahora era enemigo de ellos. Entonces había que eliminar también a Saulo. Era importante. Entonces le dice, vamos a ver aquí. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Imagínate que ven un Saulo aquí a Estados Unidos y tú no, porque yo, ¿por qué? Porque eres cristiano y ¿por qué yo tengo que morirme? Porque tú no quieres. Se fue, claro, no, nunca, ni existía Estados Unidos cuando eso, o sea, no había gente aquí, no sé, pero estoy hablando del Medio Oriente, que iba a otras ciudades, Siria, por ejemplo, toda esa parte de ahí, hay una parte de Siria que ahí iba Saulo, y después vemos que Saulo ya fue toda Asia a llevar la palabra, cuando ya pues él pues pasó por todo este proceso. Pero entonces relata todo eso y dice, ocupado en esto, yo iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído sobre nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Muchos dicen, no, porque aquí eso está en griego. No, en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Tú vas a ser ahora ministro y testigo. Ya tú no vas a ser Saulo de Tarso. Ahora tú vas a ser ministro y testigo. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora a los gentiles. Hermano, eso no era fácil para un judío ir a los gentiles. Ellos no entraban en una casa de un gentil. Ellos no pasaban por frente de una casa de un gentil. Y decirle, ahora tú te vas a dedicar a los gentiles. Era algo duro. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y le da esa palabra. Ahora tú vas a ser mi testigo. Tú vas a ser este que yo estoy enviando.
el mismo Señor le habla. Y después vamos a verlo cómo le revela muchas cosas. Pero todas las cosas, ¿por qué les quiero hablar de esto, hermano? Porque realmente decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué yo me levanté ahora también para creer en Jesús si yo no tenía nada de judía? Yo sé que ahora casi todo el mundo tiene de judío porque tenemos la sangre de Cristo. Hemos recibido al judío, ¿no? Al Cristo, al hijo de Abraham, al hijo de David, como dice en la genealogía de Jesús en Mateo, hijo de Abraham, hijo de David. Nosotros hemos recibido ese Cristo, pero ¿quién nos trae ese mensaje? Porque todavía Pedro no había visto el manto aquel que vio sobre el techo de la casa, no, para nada. Él no había visto aquello, esto era una novedad, esto era algo nuevo. Y siempre cuando hay algo nuevo que tú tienes que enfrentar, hermano, vas a tener mucha oposición, ¿verdad? Cuando nosotros dijimos, ay, no, que mi suegra, que el Señor la sanó, y nosotros recibimos bautismo del Espíritu Santo, fue cuando tuvimos problemas en la iglesia. Porque ellos tenían una orden ahí, una ley, de que ellos no creían eso. Y no encajamos. Y entonces no encajamos. Entonces cuando tú tienes una experiencia con el Señor que nadie o muy poca gente ha tenido, tú vas a encontrar muchos opositores y van a venir en contra de ti, vas a decir tú estás mal. Porque ellos van a medir todo por lo que ellos tienen. ¿Sí? El que quiera vivir como Cristo Jesús encontrará persecución. Lo dice ahí, la Biblia lo dice. Entonces, esto era una cosa tremenda. Pero ¿sabes qué, hermano? A mí, yo admiro a este hombre como él dijo, yo te obedezco, Señor. ¿Y qué pasó? No lo aceptaban los discípulos. Cuando él llegó allí, hermanitos, imagínate, era el enemigo número 1 de los cristianos. Y él llegó allí y dice que todos los discípulos le tenían miedo. Todos los discípulos no querían. ¿Y no será que él quiere averiguar como un espía para ver a ver quién es cristiano y quién no? Y nos va a mandar a todo el mundo a la muerte. Entonces todos le huían al apóstol Pablo. Y no se llamaba el apóstol Pablo, todavía se llamaba Saulo. Léase toda la historia, qué hermosa historia, que le costó el trabajo, pasaron 14 años, él se tuvo que ir a Arabia. Él se fue a Arabia. Y Bernabé, el hijo de consolación, fue el que lo llevó y le dijo, vamos a donde están los discípulos, no me van a aceptar. Vamos, y fue quien lo llevó a los discípulos y dijo, mire, atiendan. Dios, y le da el testimonio. Dios le apareció aquí a mi hermano Saulo y mira, siempre Bernabé se llama el hijo de consolación, es la traducción de su nombre. Siempre lo vamos a ver muy noble. Cuando el apóstol Pablo no quería seguir con Marco, porque Marco no quiso seguir cuando fueron a un lugar, Bernabé le dijo, Marco, yo te llevo, ve conmigo. Es un corazón lindo el de Bernabé, pero lindo el de Bernabé. Él era apaciguador, él iba siempre reconciliador. Y entonces cuando él se apareció, digo, créanle, porque él tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le ha mandado a predicar a los gentiles. Imagínense, era un pecado hablarle a un gentil, para nada. Aunque en la historia vemos, por ejemplo, Ruth la Moabita era una gentil y entró en la genealogía de Jesús por el corazón. Porque Dios nos escoge por el corazón, no porque es bonito, porque somos rubios, tenemos los ojos azules o verdes o amarillos. Él nos escoge por el corazón. Un corazón contrito, humillado, Dios nunca va a rechazar. Dios nunca va a rechazar. Y ese corazón de Ruth. Y eso es un ejemplo también que estamos viendo. Pero ahí él se levantó, pero llegó un momento que vemos que se fue a Arabia. Él pasó un proceso y comenzó el Señor a revelarle muchas cosas ahí bueno, en este caso a Pablo, al grado tal que después entonces él habla y él escribe cartas y él escribe a diferentes iglesias, comenzó su trabajo misionero, toda Asia la llenó de la palabra. Donde habían judíos, él allí iba, se reunía, y vamos a ver la historia en Tesalónica, ahí lo vemos con los Gálatas, ahí los vemos nosotros en Efeso, como fue a todos los lugares, llenó todos esos lugares con la palabra, pero ya iba diferente. Y muchos decían, este no es apóstol, y hasta lo rechazaban. ¿Saben que lo rechazaban? Porque no era de los 12, lo establecido por Dios. Por eso es que vemos que en los cimientos del templo, de lo que es la Nueva Jerusalén, tiene los nombres de los 12 apóstoles, que es el fundamento que Dios puso. Entonces decía,
este es el 13. 13 rebelión. No puede ser. Pues no, 13 porque era apóstol a los gentiles y era apóstol a nosotros para traer el mensaje a nosotros. Dice aquí, quiero leer un poquito más acá, donde él le explica y él dice, en Gálatas 1:1, donde él dice, Pablo, apóstol no de hombres, porque aquí se ha enseñado que el apóstol tiene que, o sea, mucha gente viene y dice, ¿quién es tu apóstol? Mi apóstol es Jesucristo. Una vez yo allá en la librería cristiana de Miami, yo estaba mirando ahí música y estaba mirando a ver qué conseguía, viviendo y todo, y se me paró un hermano al lado de no sé qué parte, si era Guatemala, no sé qué, una persona mayor, y, ay hermana, usted es de aquí, no, yo vivo allá en Texas, ay, qué bueno, y usted de dónde, ¿cuál es su apóstol? Y yo le dije, mi apóstol es Jesucristo. No me entiende, hermano, no me entiende. Yo sabía por dónde venía. Yo por ese camino ya caminé, pero yo quería enseñarle. No, hermana, no me entiende. Mi hermano, mi apóstol es Jesucristo. Ahí dice, él es el apóstol. Ese es Jesucristo. Y ahí estuve, hasta que él me dejó por incorregible y se fue, se aburrió de tratar de convencerme, pero yo sabía por dónde venía. Pero aquí, claramente, el apóstol Pablo dice, Pablo apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y pasaron años antes de que él fuera nombrado apóstol Pablo, cuando él tenía un verdadero fruto de apóstol. Él tenía un verdadero fruto, porque dice el fruto del apóstol, un fruto de amor, de misericordia, de bondad. Es un tipo de hijo varón. Es lo que vemos en los 12 apóstoles. Bueno, Judas fue quitado y puesto Matías, pero tenía el conocimiento de Jesús desde el Jordán hasta la muerte y resurrección. Tenía que ser testigo de todo eso. Eso es lo que estaban buscando. Alguien que fuera testigo verdadero de todo ese proceso de Jesús, esos 3 años y medio de Jesús de ministerio. Eso era el requisito de ser aquello. Y ahí él sinceramente dijo, bueno, yo sé que yo no merezco ser apóstol porque yo perseguí la iglesia, yo no merezco ser apóstol de la iglesia, yo perseguí la iglesia. Él estaba consciente de que no era ese o sea, no que su llamado, sino que no merecía tener ese nombre. Mira cómo el Señor bajó completamente los humos que podía haber tenido antes. Después cuando hay otro versículo que dice, todas las cosas las he estimado como pérdida, por tal de asirme de la cabeza, asirme de él. Fui esto, fui aquello, fui acá, pero todo eso lo tengo como pérdida, porque lo que he encontrado es la riqueza superior. Así terminó el apóstol Pablo. ¿Quién iba a pensar que ese hombre, como era, a donde el Señor pues lo llevó? ¿Cómo iba a ser eso? Hay muchos que verdaderamente podemos nosotros saber de ahí, hermoso, precioso. Y solamente estaba buscando un versículo más aquí, que quería ver aquí. Solamente que nosotros entendamos que lo que el Señor ha escrito de nosotros tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento. Lo que ha hablado de nosotros, de que el pueblo de Dios, o sea, el pueblo gentil va a conocer al Señor, de que un día toda la tierra le alabará, donde un día y toda la tierra no le estaba alabando, cuando se dio esa palabra. Y nosotros sabemos que hoy sí está ocurriendo eso. Cuando vino Jesús a establecer el orden en la palabra, en el orden lo que es en el templo y todo lo que tiene que ver con las leyes, esto formó un revuelo muy grande. Bueno, hemos encontrado un capítulo entero donde el Señor se enfrenta a los fariseos y completamente los desarma. Pero él tenía autoridad para hacerlo. Nadie podía hacer eso. Nadie era mayor que un fariseo. Nadie. Ellos eran pues la figura más alta que había en la religión de ellos. Nadie podía llegar ahí y decirle, bájate de ahí, eso no está bien, porque no había autoridad para eso. Tenía que venir el Hijo de Dios para ponerlos en su lugar. Y eso fue lo que pasó, dice aquí en la Escritura. Yo lo estuve leyendo la otra vez, ¿verdad? Que estuve leyendo ese versículo. Voy a leer una vez más, nada más que ese versículo, en el Gálatas 4,
4 al 7, donde dice: mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido en un momento donde se había torcido la ley divina y transformada en legalismo. Estoy leyendo en la Biblia hebraica, que es directamente del hebreo al español, que es la única traducción, así que del hebreo al español. Mire qué clarito está eso. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido en un momento donde se había torcido la ley divina y transformada en legalismo. Esto fue así para poder redimir a los que estaban bajo la ley, convertida en legalismo, y eliminar la enemistad que fue creada para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por intervención de Dios. La traducción fantástica. Por eso el cumplimiento del tiempo fue porque ya estaba tan torcida la ley que había que poner las cosas en su lugar. Hoy en día está muy torcida también. Hay muchas religiones. Bueno, la base es Dios, la base es Jesucristo, ya lo sabemos, pero hay muchos conceptos humanos que se han metido ahí y han puesto más carga sobre los creyentes que los que el Señor pueda poner. Porque el Señor te está diciendo: dame tu carga y yo la llevo. Dame tu carga si no puedes llevarla. Me recuerdo una hermana que vino aquí, por cierto, ella vino aquí hace años, vino de visita de Cuba. Ella se crió en una formación religiosa tan estricta, pentecostal, pero tan estricta, que ella no podía oír música, fue horrible. Y no se podía desatar de eso, porque era la única forma de ir al cielo. Cuando un día se dio cuenta que no era así, se decepcionó tanto que dijo: a mis hijas no van a vivir lo que yo vivo. Y se fue al otro extremo. Les dio toda la libertad, porque se sintió tan mal. Dice: toda mi juventud estuve esclavizada a una forma de vida que no me llevó a nada, ni nunca conocí más de lo que ellos me enseñaron. Ahora me doy cuenta y me siento tan decepcionada. ¿Qué le podíamos decir? Darle un abrazo y decir: hermana, que el Señor te fortalezca y que el Señor realmente te dé. Hay cosas muy buenas que todavía tú puedes vivir ahora. Me dio tanta pena. Dice: mis hijas no van a vivir el infierno que viví yo. ¡Wow! Cuando tú tienes que hacer las cosas por una ley torcida, por una ley legalista, cuando en el Señor es lo más hermoso, que tú te sientes movida en amor. Por eso les digo, un matrimonio sin amor, eso debe ser horrible. Pero cuando hay amor, todo es posible. Y así es con el Señor. Un matrimonio con el Señor es un amor, es fácil. No es la carga, como dice: mi carga es fácil, es ligera mi carga. Y si la carga se te hace tan dura y tan fuerte, hermano, es porque esa carga verdaderamente la estás llevando de una forma contraria. No es así a la fuerza, es en el Espíritu. Y así es como Jesús, por esa razón, uno de los planes de Dios que vino Jesús fue a poner eso en orden, y por eso es que le apareció a Saulo, para poner a Saulo en orden, para que no avasallara a su pueblo y para que él caminara por el camino que le mandó, y nos dejó todo este, vemos aquí todas esas cartas que nos dejó el apóstol Pablo. Qué tremendas revelaciones, que aún muchos torcían, muchos no creían las revelaciones de Pablo, y decía el apóstol Pedro, y algunos tuercen, porque no lo entienden. Porque recuerden lo que él oyó, cosas inefables. Y él hablaba de las cosas inefables que oyó. Entonces, como él supo oír, entonces Dios abrió sus ojos y pudo ver. Cuando vino aquel ángel en el barco y le dijo: no se van a morir todos, bótenlos en seres, no se van a perder todas las vidas. Él podía ver, hermano, pero primero pudo oír. Gloria a Dios. Todo tiene cumplimiento. Yo lo creo, yo estoy esperando. La gente está esperando que sí, que va a haber un gran terremoto, que la estrella va a venir a chocar con la tierra, y que va a pasar esto, y que va... ¿No le dijo el Señor: ustedes son como los griegos, buscan señales? Y señales no les van a ser dados sino la señal de Jonás. Pues ellos también se quedaron en la luna de Valencia, no entendieron qué cosa le estaba diciendo el Señor. Y el Señor le habló: no es por eso, es realmente lo que Dios está enseñándonos a nosotros, lo que estamos viviendo. Yo quiero poder ser transformado, pero no va a ser así a la fuerza, como muchos piensan que sea.
a ser en espíritu y en verdad. El poder amar al Señor es lo más importante. Vamos a tener un momento de oración, vamos a terminar aquí. Y creo que tuvimos un poquito de plática sobre nuestro hermano y apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Hermosa historia la de este hombre. Cuántos murieron por causa de él, pero cuánto tuvo que padecer por causa de la palabra y por causa del nombre también. Señor, te doy gracias por el testimonio de mi hermano Pablo. Pablo, el apóstol, no de hombre, sino por ti. Apóstol de Jesucristo, el cual se dejó usar, Señor, teniendo una posición tan alta, un momento tan bueno que tenía, una relación tan tremenda, humanamente hablando, pero él prefirió la relación contigo. Y nosotros queremos la relación contigo también, Señor. No nos conformamos, pues, Padre, a este siglo. Este siglo está completamente torcido, está desbalanceado, pero queremos conformarnos contigo, estar contigo, Señor, en esta hora. Que podamos escucharte, para entonces poder abrir nuestros ojos y ver esta gloria tan grande que estás poniendo delante de nosotros. Te bendecimos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.